Para concatenar bases de datos, utilicemos a modo ilustrativo esta data, en el cual estoy creando un diccionario donde una de sus claves o de sus llaves es el ID, es una lista de 3 elementos. Luego tengo la llave nombre, que es otra lista de 3 elementos, 3 individuos y sus respectivos apellidos. Una vez que tenemos creado este diccionario, convirtámoslo a un data frame. Mediante la instrucción de pandas, data frame, llamamos la base de datos y las columnas queremos que preserven los nombres del fichero, en este caso del diccionario, el ID, el nombre y el apellido. De forma análoga, creemos un segundo data frame donde tenemos aquí una identificación, tenemos el nombre y tenemos el apellido. Esto en principio lo estamos creando como un diccionario, el cual luego convertimos a un data frame, porque la idea de concatenar es que vamos a agarrar estos dos data frames y los vamos a unir mediante filas. La instrucción viene de pandas y es por medio de un concatine. Entonces aquí en el resultado pueden ver que la primera parte corresponde al primer data frame y le anexamos las siguientes filas que corresponden a el segundo data frame. Otra alternativa es pegarle o anexarle nuevas columnas al data frame existente. Es como un cbind en el caso de R comparado con R. La diferencia con respecto al código anterior es que en lugar de indicar que es a lo largo del eje de 0, que corresponde a hacer la concatenación por medio de las filas, es a lo largo del eje de las columnas. Entonces se puede observar que a la hora de ejecutarlo, lo que hacemos es a nuestro data frame A le anexamos un nuevo data frame. Veamos acerca de algunas diferencias que hay en este concat con un rbind o un cbind de R. En el caso de R, no nos permitiría hacer un rbind si el nombre de las columnas no coincide. Python es un poco más flexible en ese sentido. Modifiquemos entonces aquí una de las variables, digamos que no coincide con el anterior y que este otro data frame tiene el nombre o el nombre aparece como apellidos en lugar de apellido. Ejecutando la instrucción, a la hora de pegarlos por fila, conserva las dos variables, la de apellido del data frame A y apellidos en data frame B. Note que cuando pone los valores, como esta tabla no contiene la variable apellidos, pues no coloca ningún valor y viceversa. Aquí no hay valores de apellido del data frame B. En el caso de un concatenar por medio de columnas, lleva a cabo el ejercicio y no tiene ningún problema porque lo que hace es pegar o anexar nuevas columnas. Entonces esta vendría a representar otra columna. Si bien es cierto, Python lleva a cabo el ejercicio, siempre hay que tener cuidado con respecto a los nombres de las variables, principalmente si no queremos más variables con información repetida. Ahora bien, ¿qué pasaría si alguno de los data frames contiene más observaciones que la otra con la que queremos hacer la conexión? Por ejemplo, modifiquemos este segundo data frame anexando una observación adicional. Tenemos el ID adicional, un nombre adicional y un apellido adicional. A la hora de hacer la concatenación por medio de filas, en ese caso no vamos a tener ningún inconveniente porque aquí en la última instancia aparece el nombre adicional. Pero ¿qué va a pasar cuando hagamos la conexión por medio de columnas? Observe que se anexa ese cuarto individuo, pero como el data frame original no contiene un cuarto individuo, pues coloca el valor faltante en esta línea. Una forma de añadir una observación a un data frame no es en la manera en la que lo hice anteriormente, que fue manualmente venir e incluir los datos de un nuevo individuo. En el data frame A, lo que voy a hacer es añadirle esta fila. Entonces, de pandas, utilizo una serie donde doy la información mediante esta lista. Aquí está el ID, que es el índice que estoy especificando, el nombre y el apellido respectivamente. Para agregarlo al data frame, en este caso al data frame A, utilizamos el append que hemos visto y lo que hacemos es ignorar el índice, de modo que utilice los que vienen dentro del data frame A. Una advertencia con respecto al método append que posiblemente va a quedar obsoleto en algún momento. Nuevamente aquí nos muestra el data frame con la nueva línea que hemos incluido.
Veamos ahora cómo hacer una fusión entre dos distintos data frames. En Python, por defecto, se hace una fusión de tipo interior, es decir, hay más de un tipo de formas para conectar dos data frames. Tenemos el de la izquierda, en el cual solo utilizaríamos las claves del data frame que ponemos a la izquierda. También está el de tipo de la derecha o right, donde solo utilizaríamos las claves del data frame derecho. Luego está el externo, que en realidad lo que hace es una unión de ambos data frames. El interior, que es una intersección en cuanto a las claves de ambos data frames. Y uno de cruz, que lo que crea es un producto cartesiano de ambos data frames. Para poner en práctica esta fusión de bases de datos, vamos a importar nuestro CSV, que es una continuación de la base de datos que hemos venido trabajando con respecto a pensión, llamada pensión 2. Vamos a almacenarlo dentro de la variable datos2. Si quieren, vemos ahí los primeros elementos de esta nueva base de datos correspondiente a información sobre pensionados a un fondo. Tenemos el ID administrativo, tenemos su respectivo rango de pensión y lo otro que nos dice es qué tipo de estado, si es pensión por vejez, si es pensión por invalidez, si es una pensión hacia los hijos, hacia los padres. Esas serían nuestras tres variables en esta base de datos. A la hora de importar esta base de datos, pues el tipo que tienen ellas es de tipo data frame. Para poder llevar a cabo esta fusión o el merge, necesitamos que ambas tablas estén en formato data frame para poder hacer esta conexión o esta concatenación de marcos o de data frames. Recordemos un poco cómo era la base de datos. Tenemos estas variables, entre ellas no se toma en cuenta el rango de la pensión y cuál es el estado. Si utilizamos el merge, donde el marco izquierdo es datos, el marco derecho o el data frame derecho es datos2 y la conexión la haríamos sobre la variable ID administrativo. A la hora de realizar esta fusión, entonces veríamos que lo que hace es informarnos acerca del estado, nos lo coloca aquí, y el rango de la pensión está de nuevo aquí anexado al final. Rango de la pensión y el estado. Son las únicas dos variables adicionales a nuestro data frame. Mediante este otro parámetro llamado how, podemos modificar la forma en la que queremos que este data frame y este otro data frame sean fusionados. Tenemos todas las opciones, ¿verdad? Que listamos anteriormente por la derecha, right, left, inner, que es el que acabamos de hacer por defecto, el outer. Ahora bien, si lo que queremos es especificar el nombre de la columna de cada uno de los data frames que queremos fusionar, lo podemos hacer con esta instrucción. Mediante un left on, escogemos cuál es la variable de la primera data frame que queremos conectar con un right on y su respectivo nombre. Entonces, nuevamente ejecuto esta instrucción y la variable, bueno, en este caso la misma, ¿verdad? Porque ambos data frames se conectan con este ID. Entonces aquí me hace la conexión y me coloca la nueva información al final.